Chicago, 1871. En un pequeño granero, una simple lámpara de queroseno es derramada. Fue un pequeño descuido, un accidente insignificante, pero suficiente para encender todo un infierno. Las llamas devoraron el cobertizo, luego los muebles, el granero entero, y con la ayuda del viento y la sequía del verano, pronto alcanzó los edificios cercanos. El fuego era imparable. Más de 2/3 de las viviendas estaban hechas completamente de madera. Durante 3 largas noches, las llamas no pararon. 300 personas perdieron la vida. Más de 100,000 se quedaron sin hogar, mirando cómo todo lo que conocían se convertía en cenizas. Pero en medio del caos y la desesperación, algo sorprendente emergió. Chicago no estaba dispuesta a morir. Las vías ferroviarias, los aserraderos con árboles, los corrales de ganado, todo lo esencial para el comercio y la supervivencia permaneció intacto. Era como si la ciudad fuese a renacer de las cenizas como un fénix. Muy buenos días a todos. Hoy les presentaré al arquitecto que luchó toda su vida para darle una identidad no solamente a Chicago, sino a todo Estados Unidos. Hoy veremos cómo dibujaba, cómo diseñaba, cómo trabajaba cada edificio, cuál era su filosofía y por qué es considerado el padre de los rascacielos. Esta es la vida de Louis Sullivan. Sullivan nació el 3 de septiembre de 1856 en Boston, Estados Unidos. Con 16 años pudo iniciar la carrera de arquitectura en el MIT. Ojo, pero ¿qué pasa? En las escuelas de arquitectura de esa época no te enseñaban nada más que elementos clásicos y renacentistas. Que si la columna, que si el capitel, que si el arco. Eran un montón de cosas de copiar y pegar lo mismo. Para Sullivan, por supuesto, esto era demasiado aburrido. Él creció vagando por los campos abiertos. Estaba muy conectado con la naturaleza. Se sentía en Pandora cada vez que visitaba la granja de su abuelo. Él solo quería salir corriendo de la escuela. Tras ocurrir la tragedia de Chicago, Sullivan vio una oportunidad y pensó: esto es perfecto, así puedo ayudar a reconstruir la ciudad con una nueva arquitectura. Y de paso dejó la escuela, así que decide empezar a trabajar. Primero trabajó con Frank Furness y después consiguió trabajo con William LeBaron Jenney, arquitecto acreditado por construir el primer rascacielos. Sin embargo, la depresión económica de 1873 obligó a William a despedir a Sullivan. Él quedó todo triste, así que decide retomar sus estudios, pero esta vez en París. Y aquí te puedes preguntar cuánto te has esforzado por conseguir algo. Pues él aprendió francés en 6 semanas, compitió y pasó varios exámenes, y después de ser uno de los 30 estudiantes seleccionados en la École de Beaux-Arts, se topó con una cruda realidad. Adentro le enseñaban lo mismo que en el MIT, puras formas clásicas. Imagínense su decepción. Así que después de un año de estudios regresó a Chicago y mejor se puso a chambear. Consiguió trabajo con un ingeniero buenísimo para las estructuras y el diseño de la acústica, pero muy malo para la estética. En 1880 se une a la firma de Dagmar Adler. Juntos trabajaron en simbiosis, hicieron una pareja perfecta, y gracias al esfuerzo de Sullivan logró ascender a jefe de diseño. Con esto pudo poner su firma distintiva en varios edificios rápidamente. Su ornamentación era diferente y extravagante. A la gente le encantaba porque cada ornamento era completamente único. Mientras que la mayoría de los arquitectos agarraban los libros de historia y copiaban cada elemento clásico, Sullivan creaba por su propia mano estos diseños inspirados en la naturaleza. Esto provocó que la firma de Adler se disparara hasta las nubes. Fue muy reconocida y en menos de 3 años convirtió a Sullivan en su socio. La empresa pasó a llamarse Adler y Sullivan Arquitectos en 1883. Pero en esa época no todo era color de rosa. ¿Te imaginas una ciudad en plena revolución industrial donde el humo de las fábricas opacaba el cielo y la sociedad se fragmentaba cada vez más? Pues este es el panorama que Chicago tenía día con día. La clase trabajadora pasó de
ser el estereotipo del pequeño granjerito autosuficiente a formar parte de una larga jornada laboral de 8 horas, con salarios mínimos, todo envuelto en una sociedad industrializada. La ciudad no era más que enormes chimeneas, protestas, huelgas, incluso llegaron a detonar varias bombas. Estos problemas eran una piedra en el zapato para los empresarios. ¿Pero por qué? Porque la identidad de Chicago se perdía en el smog de las fábricas, a la vez que ahuyentaban a los inversionistas. Por ello, el empresario Ferdinand Peck convenció a las personas más ricas de la ciudad para crear la Asociación del Auditorio de Chicago. El punto era construir un auditorio único que le diera a Chicago una identidad e hiciera más accesible la apreciación de la alta cultura. Peck creía que la mejor forma de unificar una sociedad dividida era a través del arte. No había mejor proyecto para Adler y Sullivan, un ingeniero experto en teatros y un arquitecto visionario. Pero ¿qué hace que el auditorio de Chicago sea una obra maestra? No solo fue el edificio más alto de la época, sino que también tenía sus truquitos. Primero, en la manzana ya existía un enorme edificio recubierto con piedra rústica, el edificio Marshall Field de Richardson. Para Sullivan, este edificio era admirable porque Richardson se oponía a la ornamentación y elementos clásicos. En vez de eso, mostraba elementos puros que denotaban grandeza, en este caso la piedra. Así que en su honor le dio a la fachada de los nuevos edificios un vocabulario similar. Si se fijan, las ventanas y el diseño en sí son casi similares. Obviamente no son iguales, pero logran hacer que toda la manzana se vea muy unificada. Sin embargo, hizo algo más para diferenciarlos, el cual me lleva al segundo punto. A Sullivan le gustaba jugar con la grandeza, con la perspectiva. Mira, cuando tú dibujas algo en perspectiva, un edificio, un paisaje, lo que sea, verás que vas perdiendo detalles poco a poco conforme te vas alejando. Y al descubrir esto, Sullivan no dudó en aplicarlo en sus enormes construcciones. Miren acá, están estas enormes piedras rústicas, luego piedras pequeñas negras, luego piedras pequeñas blancas, luego bloques grandes lisos, luego bloques más pequeños y así hasta que ya no se mire nada. Esto es genial porque le estás dando un énfasis fuera de lo común a la altura del edificio. Solo imagínense lo chico que hacía sentir a sus vecinos. Y por último, Sullivan se ahorró todas las ornamentaciones en el exterior, pero en el interior jugó con todo tipo de materiales: ónix, mármol, piedras, ornamentación única, algo que no se había visto nunca en Estados Unidos. Desde luego no era nada copiado. Quería mostrar que la arquitectura que él hacía estaba acorde a su época. Sin embargo, la construcción contaba con más de 6,000 metros cuadrados. Intenten pensar la cantidad de dibujos y detalles que tenía que hacer por su propia mano. Desde luego que construir este edificio no era nada fácil. Por fortuna, un joven de 19 años llamado Frank Lloyd Wright acudió al despacho con sus propios diseños, bocetos e incluso una maqueta. Sullivan vio en Wright algo especial, un joven con talento, con pasión, con la capacidad de ejecutar ideas al 100%. Desde ese momento, Sullivan se convirtió en su mentor. ¿Alguna de las ideas de Sullivan sobre arquitectura te influenciaron en ese momento? Naturalmente, estaba influenciando a todo el mundo. ¿Cómo es eso? Él fue el verdadero radical de su época y su pensamiento nos dio el rascacielos. Cuando los edificios comenzaron a ser altos, no sabían cómo hacerlos altos. Colocarían un edificio de 2 o 3 pisos, uno encima del otro, hasta que tuvieran suficiente. Recuerdo que mi amado maestro vino una vez y tiró sobre mi mesa el edificio Wainwright de San Luis y me dijo: Wright, esa cosa es alta. ¿Qué pasa con un edificio alto? Y ahí está, un edificio alto. Después de eso, los rascacielos comenzaron a florecer, y creo que todos los rascacielos que vemos hoy fueron resultado de la iniciativa de Louis Sullivan. Ese era su tipo de mente, su tipo de pensamiento. Él vio la cosa directamente como lo que era.
Después de este gran bombazo, Chicago explotó en crecimiento. Para 1889 su tamaño se había cuadriplicado y ya era la segunda ciudad más poblada del país. Con la demanda desbordada, el precio de los terrenos en el centro se dispararon, se fueron por las nubes literalmente. No había más opción que construir hacia arriba. Pero en ese tiempo los arquitectos no sabían cómo construir edificios tan altos, cómo debían verse, no sabían cómo ocultar tanta altura. La altura les daba miedo, intentaban disfrazarla, reducían ventanas, cubrían las fachadas con ornamentos, añadían cualquier textura para hacerlos más pequeños, para que se vean menos imponentes. Sullivan por supuesto no estaba de acuerdo con esto, y al contrario que decían sus compañeros, él mencionaba que cada edificio que se elevaba en lo alto debía ser alto y elevarse con orgullo, pues esa es su naturaleza. En sus edificios se demostró su frase más famosa: la forma sigue a la función. Vayamos a San Luis. En este edificio Sullivan no quería disimular la altura, quería celebrarla, y para demostrarlo tomó como ejemplo las columnas griegas. Estas columnas siempre querían resaltar la grandeza y la altura para elevarse con los dioses. Así que pensó, bueno, las columnas tienen una base, un cuerpo y un capitel. Veamos si esto puede funcionar, y ¡pumba! En sus edificios pone una base, un cuerpo y un gran capitel. La base está hecha con formas robustas, el cuerpo con las columnas expuestas aparentan ser una columna estriada, y al final explota con un gran capitel. Está decorado con ornamentos y diseños únicos. Con esta misma receta construyó el Guaranty Building en Nueva York, e incluso usaba nuevos materiales, en este caso la terracota, que no es más que barro cocido. Es sumamente resistente y con ello hizo los ornamentos vegetales. Este ornamento pareciera que fuese tallado a mano, pero no es así. Lo que se talló fue un molde. Allí vertían la terracota líquida y se fijaban después a la estructura de los edificios. De hecho, cada detalle que vemos aquí se producía en masa. Esto también le ayudaba en la protección contra incendios. Lo importante de estos ornamentos es que no proviene del pasado, no es clásico, no es medieval, es solamente el ornamento de Louis Sullivan. A menudo pensamos que el ornamento y el modernismo son polos totalmente opuestos, porque el modernismo trata de eliminar lo que no es esencial, pero aquí podemos ver una especie de complacencia, como una forma de evolucionar lo antiguo con características actuales. Por ejemplo, conforme subes cada piso, van cambiando el tipo de ornamento, hasta que miras hacia arriba y hay una explosión de detalles en el capitel. Esto hace que tu mirada vea detenidamente cada piso antes de ver hasta arriba. Por supuesto, nada de esto es estructural, nada de estos elementos hacen la función de cargar el edificio. Esto funciona como un muro cortina. Toda la estructura de acero está en el interior, no está destinado a ser visto. El muro cortina es solamente para embellecer el edificio. Estas piezas se colgaban en el marco del edificio y eran visibles desde afuera. Incluso en el interior recubren las columnas de acero para simular otro tipo de columna. En uno de sus libros podemos ver su proceso de diseño y su filosofía. Sullivan creaba sistemas de energía visual. Sus diseños nacían del movimiento, como una planta creciendo. Le gustaba dibujar mucho a mano alzada, usaba estas líneas libres para expresar fuerza. También se apoyaba en ejes y subejes ocultos para guiar la forma. Manipulaba todo tipo de formas orgánicas, pero también usaba la geometría sagrada, la geometría euclidiana, es decir, círculos, cuadrados, triángulos, formas que a menudo se relacionan con el misticismo como hacían los antiguos celtas. Sullivan adoptó esta geometría pura en sus ornamentaciones, y lo más esencial es que también experimentaba como un artista. Improvisaba bocetos como lo haría cualquier dibujante inspirado, buscando ideas, buscando afinación en cada movimiento. Sullivan también creía que el hombre tenía 5 poderes fundamentales: el físico, el intelectual, el emocional, el moral y el espiritual. Y un buen arquitecto debe
expresarlos en cada una de sus obras. El poder físico, por ejemplo, es el de la acción, es la virtud que tenemos para construir, para movernos, para transformar. El intelectual es la capacidad de observar, de razonar, reflexionar y crear orden. Pero él pensaba que el poder de la emoción es lo que realmente mueve al mundo, donde converge la pasión e inspiración. Más allá de esto, el poder moral nos da la facultad de poder elegir qué está bien y qué está mal, de tener la opción de libre albedrío. Y por último, el poder espiritual nos conecta con un significado más profundo sobre el propósito de nuestro ser. Un arquitecto no solo diseña, sino que da forma a la libertad de quienes habitan sus espacios, belleza, significado y propósito. Esto es lo que la arquitectura debe ofrecer. Sin embargo, el destino de Sullivan fue más devastador que su grandeza. Todo empezó en la Exposición Mundial de Chicago. John Wilbur Ruth y Daniel Burham impusieron un estilo neoclásico que se convirtió en el rostro de Estados Unidos, apagando toda idea que tenía Sullivan. Casi todos los edificios eran de este estilo, a excepción del suyo, el edificio de transporte, que era muy innovador, pero en el mercado ya no querían innovación. El mundo se movía muy rápido. Ruth y Burham hallaron una forma de crear edificios atractivos y muy baratos. Y en tiempos difíciles, crear edificios a base de negocios es una gran ventaja, porque los clientes ya no querían el arte, solamente querían crear dinero. Poco a poco, Adler y Sullivan comenzaron a perder fuerza, pues su firma estaba siendo opacada por estos arquitectos. Finalmente, Adler le pide a Sullivan la separación en 1895, y esto marcó un declive terrible para él. Sin contactos y apenas valorado por lo que hacía, Sullivan luchó por terminar su último gran rascacielos. Pero apenas si se logró concluir. Antes de poner el último ornamento, el edificio ya estaba siendo vendido a falta de intereses. Hasta su discípulo más querido, Frank Lloyd Wright, lo decepcionó cuando Sullivan lo encontró diseñando casas con estilos del pasado. Él, estando enfurecido, se sintió traicionado y lo despidió de inmediato. Aislado y sin grandes proyectos, todavía le quedaban algunas personas en pequeños pueblos que aún valoraban su trabajo. Estos pequeños pueblos que en un pasado nunca hubiera volteado a ver dos veces. Construyó varios bancos con aspectos únicos y muy hermosos. Es triste ver que cuando te dicen banco, lo primero que te imaginan es un templo griego. Es más, si buscas banco en Google, lo primero que aparece son puros templos griegos que no tienen nada que ver con un banco. En cambio, los de Sullivan eran completamente únicos, tenían un carácter lujoso, único y extravagante. Incluso los ciudadanos los llamaban los joyeros por su aspecto raro. Este hubiera sido la forma de un banco si tan solo hubiera tenido más méritos. Pero Sullivan se había cansado de hacer bancos, era muy difícil de hacer y le dejaba pocos honorarios. Poco a poco se quedaba sin dinero. Tomó la terrible decisión de subastar todo lo que tenía, casas, muebles, libros, todo, y fue un rotundo fracaso. Sullivan esperaba ganar entre $2,000 y $2,500, pero solo recibió $1,100. En sus últimos años de vida se la pasaba viviendo en hoteles baratos. Esto hizo que su mujer le pidiera el divorcio y con ello aumentó su vicio por el alcohol. Las deudas de alquileres también aumentaban y su genio se tornaba cada vez peor. Él ya no sabía cómo tratar a los clientes. De vez en cuando pedía dinero a sus amigos. Solo Frank lo visitaba una vez al mes. Todo el mundo lo respetaba en ese tiempo, pero por su aspecto actual no sabían cómo ayudarlo. Louis Sullivan murió el 14 de abril de 1924, con una copia de su libro en la mano. Sin embargo, sus ideas no murieron. Sullivan sembró la semilla de la arquitectura moderna y hoy su legado sigue en pie. Y esta fue la vida de Louis Sullivan, sin duda un gran maestro. Sembró los principios de un edificio moderno y trató de cambiar a toda costa el lenguaje de una nueva arquitectura. Es lamentable que en su época no pudiera cambiar el romanticismo, pero estoy seguro que si viera los edificios actuales estaría muy orgulloso. Después de todo, la forma sigue a la función.